Muy buenas a todos, ¿cómo están? En esta serie de videos vamos a estar aprendiendo sobre programación orientada a objeto en Python. Vamos a ver lo básico desde crear e instanciar clases, vamos a aprender sobre herencia, variables de clases, métodos, entre otros temas. Vamos a separar cada uno de estos temas en diferentes videos para poder enfocarnos bien en cada uno. Así que en este video vamos a aprender lo básico de crear e instanciar clases. Pero ahora, ¿qué es y para qué se utiliza una clase? Una clase es como un lugar, un plano o una plantilla para crear objetos. En ella vamos a definir qué características y comportamientos tendrán esos objetos. Las clases nos permiten hacer muchas cosas. Por ejemplo, nos permiten representar objetos del mundo real, ¿sí? Nos permiten representar entidades como personas, como un auto o coche, como lo conozcan, un animal, etcétera, con sus propias características y comportamientos. Que dentro de una clase, las características se las conoce como atributos y los comportamientos o acciones que tenga ese objeto se las conoce como métodos. Bien, también nos va a permitir organizar mucho mejor el código, ya que vamos a poder dividir las responsabilidades del programa en piezas o partes independientes o claras. Bien, también podemos reutilizar el código, porque una vez que creamos las clases podemos usarlas varias veces en diferentes partes de nuestro programa. Y también eso que hace o que nos facilita, bueno, nos va a facilitar el mantenimiento, porque si necesitamos cambiar algo, podemos modificar la clase y todos los objetos que nosotros creamos de esa clase se van a cambiar automáticamente, ¿bien? Porque todos los objetos están creados a partir de esa plantilla, de esa clase. Ahora vamos a pasar directamente a ver cómo vamos a crear una clase y supongamos que queremos crear personas mediante la programación. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner la palabrita reservada class y luego de class iría el nombre de nuestra clase. En este caso dijimos que íbamos a crear personas, así que a mi clase la voy a llamar persona. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? Simplemente pongo dos puntos y continúo abajo. Ahora, lo que voy a poner aquí va a ser pass, es decir, voy a poner la sentencia pass. Lo que hago aquí es indicarle que voy a trabajar la lógica después, pero básicamente lo que hicimos acá es ya crear una clase que se llama persona. Ahora, ¿cómo hago para crear instancias de una clase o los objetos de una clase? ¿Cómo lo hago para crearlo? Bueno, simplemente cada objeto que yo cree lo voy a guardar en una variable para ya tener toda esa información guardada en una variable y poder llamarla cuando yo quisiera, por ejemplo. Bien, entonces vamos a crear, por ejemplo, una primera persona. Vamos a poner persona 1 y eso va a ser igual a la clase, es decir, persona, abrimos y cerramos los paréntesis. Al hacer esto, lo que yo estoy haciendo es que voy a crear una instancia de esa clase, es decir, un objeto persona, y lo voy a guardar dentro de mi variable persona 1. Yo podría hacer lo mismo, pero en vez de persona 1, ahora le pongo persona 2, por ejemplo. Y ahora tengo dos objetos totalmente diferentes, pero que derivan de la misma clase. En la programación orientada a objeto vamos a encontrar variables de instancias, es decir, las variables de los objetos y variables de las clases. Es importante que entendamos la diferencia entre estos dos conceptos porque si no nos vamos a equivocar o podemos confundir estos términos. En el próximo video veremos más a profundidad las variables de las clases. Ahora vamos a trabajar con las variables de instancia porque justamente vamos a aprender lo básico ahora acá. Así que estas variables lo que hacen es contienen los datos que son únicos para cada instancia, ¿sí? Es decir, yo para cada objeto que tenga voy a crear sus propias variables que van a tener sus propios datos y no va a ser igual a otra instancia. Por ejemplo, voy a crear características que solamente va a tener la persona 1, pero que no van a ser iguales a los de la persona 2, porque justamente derivan de la misma clase, pero no tienen los mismos métodos o los mismos atributos, las mismas características, etc. Entonces, ¿cómo podemos crear manualmente estas variables para cada persona? Bueno, simplemente hacemos lo siguiente. Como ya tenemos una instancia de esa clase en la variable persona, justamente por eso lo guardamos en las variables, para poder utilizarlo luego. Entonces ahora lo que hago es llamo a esa persona, por ejemplo a la primera persona, y con un punto puedo acceder a todos los métodos que tiene esa clase. Pero eso es lo que nosotros no vamos a hacer todavía. Lo que tenemos que hacer ahora es poner cuál sería esa característica que queremos que tenga esa primera persona. Por ejemplo, yo quiero que tenga un nombre, ¿sí?
y con el igual le paso un valor. Por ejemplo, vamos a ponerle Lucas. En este caso lo que hice yo es decirle, bueno, mi primera persona va a tener un nombre y ese valor va a ser Lucas, ¿sí? Y ese valor ya está asignado a esa característica, es decir, a ese atributo. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner persona 1 de nuevo, pero ahora vamos a pasarle un apellido. Si vamos a crear una variable apellido, una variable de instancia, y vamos a pasarle un valor, por ejemplo, Albornoz. Luego también lo que vamos a hacer es pasarle una edad, ¿sí? Vamos a poner persona 1.edad y esto va a ser igual a 26, por ejemplo. Después le podemos pasar persona 1.el sexo, ¿sí? Vamos a pasarle que va a ser de sexo masculino y lo podemos dejar ahí. Podemos poner las variables que nosotros queramos, no hay un límite, pero para este video lo vamos a hacer así nomás. En este caso lo que estamos haciendo ahora nosotros es decirle, bueno, esa persona 1 va a tener un nombre, va a tener un apellido, va a tener una edad, va a tener un sexo y ya le pasamos esos valores directamente aquí, porque justamente eso es lo que haría una variable, ¿sí? Creamos una variable y le guardamos un valor dentro. Entonces yo podría acceder a cualquiera de estas propiedades que tendría esta persona. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero con la otra persona, así que simplemente voy a copiar lo que tengo aquí y vamos a pegarlo aquí debajo. Lo que está pasando acá es que estamos repitiendo las mismas propiedades para la misma persona, ¿sí? Para evitar esto lo que debemos hacer es cambiar el número que tenemos acá para hacer referencia a la segunda persona que tenemos, ¿sí? Vamos a tener las mismas variables que va a ser el nombre, un apellido, una edad y un sexo, pero los valores van a cambiar, ya van a ser diferentes porque dijimos que esas variables de las instancias pueden ser iguales, pero los valores no, es decir, están creadas de la misma clase, son de la misma clase de personas, pero tienen diferentes valores. Justamente como en la vida real, nosotros todos somos personas, pero tenemos características diferentes. En este caso, la persona 2, su nombre va a ser, por ejemplo, Francisco, vamos a ponerle así, y de apellido podemos ponerle Casmus. En edad le vamos a bajar 1, vamos a poner 25 y de sexo lo vamos a dejar en masculino. Ahora, ¿qué hicimos? Estos objetos, estas personas ya tienen ciertas propiedades. Nosotros podemos acceder a esas propiedades con la función print, que es para mostrar mensajes o mostrar valores. Dentro de estos paréntesis lo que vamos a hacer es decirle qué características queremos conocer nosotros y de qué persona. Por ejemplo, le decimos que de persona 1 yo quiero conocer el nombre. Vamos a copiar y pegar de nuevo y ahora le decimos que de persona 2, por ejemplo, queremos conocer cuál es el sexo. Ahora si yo ejecuto esto, en mi archivo se llama py.pop.py, justamente como está acá. En este caso podemos ver que estarían saliendo los valores. Es decir, podríamos acceder con este print a los valores que tienen estas variables. Es decir, persona 1.nombre es Lucas y persona 2.sexo es masculino, exactamente como lo podemos ver aquí y aquí. Bien, de esta manera nosotros lo estamos haciendo manualmente. Ahora digamos que no queremos crear manualmente estas variables. ¿Por qué? Porque esto nos lleva mucho tiempo y es muy probable que cometamos errores haciéndolo. Podemos no cambiarle los valores o pasarle mal una variable o su valor, etc. Bien, pueden pasar muchas cosas. Ahora digamos que queremos automatizar esto y queremos hacerlo de una manera más sencilla. Bien, para hacerlo automáticamente, cuando creemos una persona vamos a utilizar el método init. Esto se lo vamos a hacer aquí en la clase. Ya no va a tener este pass, vamos a borrar la sentencia pass. Y ahora sí vamos a poner lógica dentro de esta clase. ¿Qué es lo que le vamos a decir acá? Bueno, esta clase persona va a tener un método principal que es un método de iniciación, es decir, cuando yo cree una instancia de esa clase persona va a tener por defecto ciertos valores. Entonces ese método se crea de la misma manera que nosotros crearíamos una función, ¿sí? Entonces vamos a poner def, el método es init, así que vamos a poner guión bajo, ponemos init, guión bajo, y ahora debemos pasarle algo muy importante que es el self. Esta palabrita que es self le vamos a pasar. Ahora vamos a poner dos puntos y aquí debajo vamos a poner la lógica del método que vamos a tener acá. Primero entendamos qué es el self. El self quiere decir que es un método propio o de sí mismo. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando nosotros creamos una instancia, ese self va a referirse a esa instancia que nosotros hemos creado, ¿sí? Por ejemplo, en este caso nosotros creamos persona 1 de la clase persona, por lo tanto el self haría referencia a la persona que nosotros estaríamos creando. Bien,
si nosotros creamos varias instancias de la misma clase, el self va a ser diferente para cada persona, ¿sí? El self va a ser diferente para este y va a ser diferente para esta persona también. Esto se hace por convención porque así es como trabajamos cuando utilizamos el método init. Simplemente es por convención, vamos a tener que llamar a la instancia self entre los paréntesis. Recordemos que esto haría referencia a cada instancia que nosotros creemos de esta clase persona y bueno, luego podemos poner una coma después de este self para indicar o para pasarle otros datos que queremos aceptar para cada persona. Por ejemplo, nosotros vamos a pasarle los valores que tenemos acá, que es nombre, va a tener un apellido también esa persona, va a tener una edad y también va a tener un sexo. Acá podemos pasarle todos esos valores que tengamos acá. Si vienen de otro del lenguaje de programación, esto capaz lo conocen como constructor de una clase. Bien, acá no existe el constructor, sino simplemente es un método que se lo pone así como init, que toma los valores por defecto de una instancia de una clase. Después de poner estos dos puntos, lo que vamos a hacer es pasarle las variables estas que estaríamos recibiendo acá como parámetros. Debemos decirle que se deben guardar dentro de esa instancia, es decir, dentro de las variables de las instancias que nosotros tendríamos aquí. Bueno, como tenemos el self, simplemente debemos hacer self y poner un punto y luego pasarle las variables, por ejemplo nombre, y esto va a ser igual al nombre, es decir, al parámetro que nosotros estaríamos recibiendo acá. Sería igual a esto. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo con todo. Simplemente ponemos self aquí punto apellido y eso va a ser igual a apellido. Ponemos self punto edad, eso sería igual a la edad, y self punto sexo es igual al sexo. Bien. Recordemos que todo esto que aparece acá al lado derecho del igual son estas variables que estaremos recibiendo, es decir, nombre sería esto, apellido sería esto, edad este y por último el sexo sería esto. Bien, esto que tenemos acá no es necesario que tengan el mismo nombre con el que aparece aquí, pero yo siempre le pongo para que coincidan los tipos de datos y hacerlo más fácil, ¿sí? Porque esto en vez de poner nombre podemos poner, no sé, primer nombre o cosas así. Podemos hacerlo de la manera que nosotros queramos, pero lo vamos a dejar acá, ¿sí? Porque estos serían las variables de las instancias y estos serían los parámetros que nosotros recibimos, así que no tienen nada que ver, no se complicaría acá con el nombre, no habría problemas ni nada de eso. Bien, al hacer esto que estamos haciendo aquí, es exactamente lo mismo que tendríamos acá, ¿sí? Solamente que en vez de pasarle manualmente persona 1 punto nombre va a ser igual a Lucas. Ahora le decimos que persona 1 se reemplaza por el self, porque nosotros al crearla con la clase, el self va a estar haciendo referencia a esa instancia de clases. Entonces decimos self, de acuerdo a la persona que sea, si es persona 1 sería persona 1 punto nombre y va a ser igual a nombre, es decir, al parámetro que tengamos acá. Ahora, ya no, en vez de hacer lo que tenemos acá, simplemente estos valores, como esto es un método de iniciación, debemos pasarle cuando lo creemos a la persona de esa clase. Justamente eso es lo que estamos haciendo en esta línea. Estamos creando una persona de esa clase, lo cual tendría que pasarle dentro de estos paréntesis ahora los valores que me están pidiendo acá. Bien, el self no cuenta porque eso es propio del método, simplemente son estos valores. Es el nombre, el apellido, la edad y el sexo. Están en orden, así que nosotros debemos pasarle tal cual como aparecen aquí. Primero el nombre, luego el apellido y así. Así que vamos a copiar lo que tenemos acá, lo vamos a pasar aquí, luego ponemos una coma para separar, pasamos el apellido, ponemos una coma, le pasamos la edad, ponemos una coma y le pasamos por último el sexo. Bien, una vez que tenemos hecho esto, ya podemos borrar esto que tenemos acá. Simplemente lo dejé para poder ir copiando los datos, así que vamos a hacer lo mismo con la persona número 2. Ahora borramos lo que tenemos acá y ya nos quedaría así. Como pueden ver, lo hemos hecho de una manera mucho más concisa, mucho más resumida, y esto ya es de una manera automática. Bien, ya podemos crear las instancias de clases que nosotros queramos y siempre van a utilizar el método de iniciación, el método principal, ¿sí? Que este método justamente hace algo muy similar a lo que es un constructor de la clase, que recibe valores por defecto, digamos, es decir, valores cuando yo creo una clase, se crea
esos valores. Así que eso sería bien. Una vez que tenemos el método principal, simplemente debemos pasarle los valores que le dijimos que íbamos a aceptar en este método y debemos hacerlo en orden. Es importante que lo hagamos en orden. ¿Por qué? Porque si no lo ponemos en orden, por ejemplo, si yo cargara el apellido primero acá, por más que yo cargue el apellido, iría a guardarse en la primera variable que aparece acá. Bien, entonces eso pasaría así. ¿Cómo funciona esto de los parámetros y esto? Bueno, eso lo explicamos en los primeros videos de Python. Simplemente al pasarle un valor, este Lucas, por ejemplo, se guarda en nombre. Por lo tanto, hacemos de cuenta como que se reemplaza en Lucas. Y en donde esté nombre, va a reemplazarse exactamente el mismo valor. Y esto quedaría así. Exactamente de la misma manera como lo tendríamos aquí debajo, que ya lo habíamos borrado, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ahora supongamos que deseamos que esa persona pueda realizar alguna acción. Para hacer eso podemos crear, bueno, nuestro método, lo vamos a hacer igual como lo hicimos acá, solamente que el nombre ya no va a ser este init, sino que simplemente vamos a hacerlo debajo aquí y vamos a poner def, vamos a definir otro método y este método, por ejemplo, se va a llamar saludar, ¿sí? De nuevo le pasamos self aquí. ¿Por qué? Porque aquí self, de nuevo, está haciendo referencia a la instancia de la clase que se creó. Si yo creo persona 1 de la clase persona, ese self estaría haciendo referencia justamente a esa persona 1, ¿bien? Si creo persona 2 de la clase persona, el self estaría haciendo referencia a persona 2. Eso quiere decir simplemente el self. Ahora, dentro de este método vamos a tener un print, solamente vamos a mostrar un mensaje y acá vamos a mostrar un mensaje con los datos que ya tenemos almacenados, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo quiero saludar y que el mensaje me diga: hola, soy tal y tengo tantos años. ¿Cómo hacemos eso? Al crear una persona de la clase persona y también al pasarle los datos que estaría recibiendo el método inicial, le estamos diciendo que ahora estos valores que tenemos acá se van a ir a guardar en las variables correspondientes a, como vemos acá, donde estén los parámetros. Bien, el nombre se va a guardar donde pasemos el nombre, el apellido y así sucesivamente. Por lo tanto, la información ya la tenemos guardada aquí en self.nombre, self.apellido, self.edad y self.sexo. Por lo tanto, si queremos trabajar en mis métodos con variables, es decir, si queremos mostrar los valores de las variables, vamos a utilizar estas variables porque ya están cargados los valores dentro de esas variables. Entonces, vamos a mostrar acá un mensaje, lo vamos a hacer de formateo, como hacemos el formateo en Python. ¿Qué es el formateo para los que no saben qué significa? Bueno, simplemente el formateo me permite poner valores de variables dentro de un texto, ¿sí? Es algo similar a la concatenación. Bueno, para hacer el formateo simplemente ponemos una F, abrimos y cerramos las comillas y acá ponemos el texto que nosotros queramos. Por ejemplo, hola, soy. Y para unir los valores de nuestras variables vamos a tener que abrir y cerrar las llaves. Y acá le pasamos la variable. Dijimos que si queremos utilizar datos que ya tengamos de los objetos, simplemente eso ya están guardados en estas variables. Por lo tanto, si yo quiero mostrar el nombre, self.nombre ya contiene el nombre que recibió ese parámetro, que justamente es Lucas. Por ejemplo, si es la persona 1 sería Lucas, si es la persona 2 sería Francisco. Entonces le pasamos el punto nombre y luego vamos a decirle y tengo, y vamos a copiar lo que tenemos aquí, lo pegamos y en vez de nombre vamos a conocer la edad, por ejemplo, ¿sí? Y por último vamos a poner aquí años, ponemos un punto y listo. Esto sería el mensaje que saldría. Bien, ahora este método que nosotros tenemos acá es el comportamiento o la acción que realizaría nuestra persona o nuestros objetos, por así decirlo. Y este es el método principal. Lo que tenemos acá son prácticamente las características o atributos que tendría una persona. Aquí, como podemos ver, creamos las personas de la clase persona y le pasamos los valores iniciales que nosotros dijimos que le íbamos a pasar. Esos valores se guardan en las variables de las instancias y como ya lo tenemos guardado ahí, ya podemos utilizarlos en los métodos. Ahora vamos a borrar esto que tenemos acá y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle de persona 1, recordemos que tenemos guardado la primera persona ahí, voy a poner un punto y de persona 1 voy a utilizar el método saludar, que lo tenemos ahí. Simplemente pongo los paréntesis y ejecuto mi archivo para ver qué es lo que estaría pasando, ¿sí? Vamos a poner py po.py.
Como podemos ver, está saliendo el mensaje: hola, soy Lucas y tengo 26 años. Veamos bien qué es lo que estaría pasando, ¿sí? Recordemos, tenemos la clase con toda la configuración, toda la lógica, y lo que hacemos ahora es creamos una persona. En este caso yo le llamé persona 1 a mi variable y le dijimos que dentro de esa variable vamos a guardar una nueva instancia de esa clase persona que recibe los valores del nombre, el apellido, la edad y el sexo. Bien, entonces una vez que le pasamos, Lucas se guarda en nombre, Albornoz en apellido, 26 en edad y masculino se guarda en sexo. Ahora, una vez que recibimos los valores aquí, ahora dentro de este método, que es el método de inicialización de esos valores, simplemente le decimos que las variables de instancia de esa clase van a ser igual a lo que recibimos. En nombre fue Lucas, así que ahora se va a reemplazar nombre por el valor que recibió, que fue Lucas. Apellido se va a reemplazar por Albornoz, edad se va a reemplazar por 26 y el sexo por masculino. Y de esa manera ya quedan con valores las variables de las instancias. Y si tengo métodos que utilicen estas variables, como lo estamos viendo aquí, ya se van a cargar esos valores. Y es por eso que nosotros le estamos diciendo que de persona 1, que es justamente la variable que tenemos acá con toda esa información almacenada, vamos a ejecutar el método saludar, ¿sí? Siempre debemos pasarle saludar y con los paréntesis. Aquí no hace falta pasarle nada porque el self ya toma a la persona que estamos nosotros en este caso accediendo para ejecutar este método, así que no hace falta pasarle nada acá. Por más que tenga un self, esto es solamente de la clase, de la instancia, así que no hay que pasarle nada. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo borro self? Vamos a borrar self. Si yo trato de ejecutar esto me va a dar un error. Vamos a limpiar y vamos a ejecutar py.py. ¿Ven? Ejecutamos y podemos ver que me dice type error y me dice que de mi clase persona el método saludar toma 0 parámetros, ¿sí? Es decir, no tiene ningún parámetro, no recibe ningún parámetro, pero dice que uno fue dado. En este caso me dice que nosotros le estamos pasando un parámetro acá. Bueno, justamente porque persona 1 actúa como self, es decir, nosotros lo que estaríamos haciendo es lo siguiente. Si lo queremos expresar de otra manera o para entender perfectamente cómo sería lo que sucede en el background, es decir, en la parte de atrás del código, lo que nosotros no vemos, sería algo así. De la clase persona, ¿sí? Punto el método saludar, que es justamente como aparece acá. Nosotros al poner esto así, persona 1 punto saludar, es lo mismo como si nosotros lo estuviéramos pasando así, ¿sí? Persona 1. Es exactamente lo mismo, es decir, de mi clase persona yo estoy accediendo a un método saludar y que ese saludar está tomando los datos de la persona 1. Esta persona 1 que tenemos acá sería el self que estaríamos recibiendo acá, pero como no lo tenemos, por eso nos sale un error, porque nos dice que nosotros le pasamos un parámetro por más que no le indiquemos acá, por lo tanto al no recibir nada acá me daría un error. Y eso es porque sucede así, ¿sí? Esto es porque me estaría dando un error. Ahora, si yo vuelvo a poner el self y ejecuto esto, ¿sí? Vamos a poner de nuevo acá, podemos ver que ambos métodos, ¿sí? Que es el persona.saludar y el persona.saludar persona 1, están ejecutándose, están funcionando porque son exactamente lo mismo. Son dos maneras de mostrar las cosas, pero así es como realmente funcionaría por detrás nuestro código. Ahora, ¿podemos hacer lo mismo con las demás personas? Sí, es decir, este método no es solamente para persona 1. Podemos decirle, por ejemplo, persona 2.saludar. Vamos a pasarle el método y listo. Ahora, ¿qué pasaría? Que el self, recordemos que representa a cada persona, por lo tanto los valores van a ser diferentes. Como acá pasamos ciertos valores y acá pasamos valores diferentes, ambos son diferentes porque están guardados en personas diferentes. Y si yo llamo al método saludar de diferentes personas, se van a cargar con esos valores que yo les pasé. Por lo tanto, si yo ejecuto mi archivo de nuevo, que es po.py, vemos que los métodos salen con diferentes valores, porque tenemos hola, soy Lucas, tengo 26 años y hola, soy Francisco y tengo 25 años. Y así, de esa manera es como nosotros podemos acceder. Todavía falta mucho por aprender con los futuros videos que iremos viendo a lo largo de esta serie. Vamos a tocar temas más avanzados, así que en el siguiente video vamos a aprender sobre las variables de clases y por qué son diferentes a las variables de instancias que vimos en este video. Si tienes alguna duda o alguna pregunta sobre lo que vimos hoy, puedes dejarla debajo en los comentarios y los estaré contestando cuando pueda.
Si te gustan estos tipos de tutoriales, no olvides de apoyar el canal suscribiéndote y dándole me gusta al video para que llegue a más personas. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Adiós.